En primer lugar, recordaros que no es que yo tenga ningún afán especial por hablar del pecado, porque de entrada pues parecería un poco, un tema negativo, ¿no? Cuando podríamos estar hablando, no sé, del amor de Dios y otras muchas cosas. Pero es importante por eso mantener el pensamiento dentro del marco de lo que Dios busca para el ser humano, para relacionar esta serie sobre los 7 pecados capitales con lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. La noticia en esta mañana es que Dios no te necesita. Es decir, Dios era un ser trinitario, comunitario, plenamente feliz antes de darte vida a ti. Y tú y yo no añadimos realmente a la perfección de su ser, en el sentido ontológico. Él ya era un ser pleno antes de crear el universo. Pero ¿por qué entonces creó el universo? Por la superabundancia de su amor. Por la abundancia de su amor, que era un amor que petaba. Puso los fundamentos del universo y te creó a ti. Entonces tú y yo existimos, debemos nuestra existencia en cada momento al amor de Dios. Por el amor de Dios llegaste a existir y por el amor de Dios sigues existiendo. Eso es muy importante. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, es que estés plenamente vivo. Ese es su deseo, no es otro. ¿Qué es el pecado y por qué hablamos del pecado? Porque el pecado, en las palabras de San Agustín, deja al ser humano incurvatus en se, girado hacia sí mismo. En otras palabras, el pecado lo que consigue es que el ser humano viva la vida mirándose el ombligo. Una existencia narcisista, egoísta. Y no fuimos creados para eso, fuimos creados para estar plenamente vivos. Y el pecado nos enreda, el pecado nos impide vivir en esta plenitud de vida. Y por eso estamos tratando estos pecados capitales, porque queremos desenredarnos de ellos y estar plenamente vivos, disfrutar a tope el propósito de nuestra existencia. ¿Sí? Hoy estaremos considerando el pecado de la avaricia. Y me he ido muy bien porque creo que de todos peco de los 7, tengo que reconocerlo, pero peco, este es mi talón de Aquiles. Entonces ha sido muy bueno para mí preparar esta homilía que es breve. No voy a abordar todas las cuestiones posibles, pero espero que sea útil para cada uno de nosotros. ¿De dónde viene la avaricia? Dios, y por ello leímos el capítulo 3 de Génesis, Dios creó un universo bueno y creó al ser humano en rectitud, pero con libre albedrío. La realidad de la creación no se debe de definir ni en términos de capitalismo individualista, ni tampoco en términos de comunismo central, sino en términos de administración, en términos de mayordomía. Un catecismo lo define así: la apropiación de bienes es legítima, la propiedad privada, para garantizar la libertad y dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender las necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Pero debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Esta es la idea de la mayordomía original, el mandato creacional. Me apropio de a fin de que haya para todos en armonía. Entonces, la propiedad privada no es el problema. El problema es que por el pecado perdimos esta inclinación hacia la solidaridad, hacia el bien común. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Es lo que leímos ahora en Génesis. Eva vio el único fruto prohibido
Todo el huerto de Edén estaba a su disposición y a la disposición de su marido, pero le cautivó un solo árbol y un solo fruto. Vio que aquel fruto era codiciable, era un fruto iluminador, le iba a dar acceso a una sabiduría, a una perspicacia que no tenía. Entonces lo cogió, lo comió y lo dio a Adán, que estaba juntamente a ella. Eso no resuelve, por supuesto, todos los misterios en torno al pecado original, pero por el uso, tentada por el diablo y usando su libre albedrío, codició aquello que era prohibido y cayó. Y así, este fue el primer acto de avaricia en el mundo que dio pie a un mundo lleno de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Según Santo Tomás de Aquino, es el deseo irrazonable y desmedido de dinero y de riquezas. El deseo irrazonable, desmedido de dinero y riquezas. ¿Es mala la propiedad privada? No. Porque si os fijáis, de lo contrario, el 8º mandamiento, no robarás, no tendría sentido. Si Dios no quería un mundo en el que hubiese propiedad privada, el 8º mandamiento no tendría ningún sentido. ¿Es malo un espíritu emprendedor? Tampoco, tampoco. Un evangelista del siglo XVIII, muy conocido, el fundador de la Iglesia Metodista, Juan Wesley, lo dijo así: gana todo lo que puedes. Hablando de ser emprendedores. Esto lo enseñaba a sus fieles. Gana todo lo que puedes. Ahorra todo lo que puedes. Y dona todo lo que puedes. El problema no es ser emprendedor. El problema no es ser un buen empresario. El problema es el pecado. El problema es el apego. La avaricia no es una cuestión de cantidades. No es una cuestión de que si tienes esto en el banco no eres avaricioso y si tienes un céntimo más eres avaricioso. No va de sumas, va de apego, del apego del corazón hacia las riquezas. ¿Cómo podemos saber que somos culpables de lo que Santo Tomás de Aquino dice, el deseo irrazonable? Él sigue diciendo lo siguiente: la propiedad privada es legítima, pero cuando se trata del uso de tu propiedad privada, siempre debes tener en mente el bien común. Curioso. El problema no es que tú seas dueño de una casa ni de dos. El problema es perder de vista en tu administración de lo que tienes, de lo que Dios te confiere, perder de vista el bien común. Ese es el problema. Encontré algo muy interesante, a ver si nos ayuda. Lo he llamado la anatomía de la avaricia, a ver si nos ayuda. Es de San Juan Cassiano, un padre de la Iglesia. Lo podríamos llamar la gestación de la avaricia, la gestación de la avaricia. Dice que así opera la avaricia en el corazón humano. Comienza haciéndonos pensar que necesitamos una cantidad determinada, por pequeña que sea, para estar un poco más seguros y protegidos en la vida. Una vez obtengamos esa cantidad, nos tortura pensar cómo duplicarla. Luego nos hace sufrir por saber dónde guardarla, a quién confiarla, y nos distrae pensar en cómo gastarla. Luego sigue el miedo de no tener suficiente en la vejez y el afán de acumular tempranamente para cubrirnos las espaldas en la vejez. Y finalmente la avaricia toma control total de nuestras vidas y nos consume el afán de ganar, de amasar. La fe se muere y la mentira, el perjurio y el robo se convierten en medios que justifican el gran fin de nuestra vida, tener un poco más.
Esta es la gestación de la avaricia según Juan Cassiano. Una prueba diagnóstica. ¿Cómo puedo saber yo si este es mi pecado? Porque si habláramos del adulterio, poco misterio hay, ¿verdad? Si lo has cometido, lo sabes, ¿verdad? Sin embargo, con la avaricia nos hace un juego más difícil, porque cuando de la avaricia hablamos, nos es muy fácil como seres humanos pensar, pues, ¿cómo voy a ser yo culpable de la avaricia si esta persona que conozco tiene mucho más que yo? Pues a fin de cuentas yo no tengo tanto. Y nos lavamos las manos, pensamos, será el problema de Bill Gates, de otro, pero no el mío. He aquí 3 preguntas diagnósticas de los padres, de los maestros morales de los primeros siglos. Primera, ¿estás dispuesto a utilizar la traición, el fraude, la falsedad, que incluye, por cierto, mentir en la declaración de la renta, el perjurio o la violencia para obtener más? Segunda pregunta, ¿estás siempre inquieto, pensando cómo le hago para tener un poco más? Y aquí hay que hilar fino, porque puedes estar inquieto porque has de proveer para la familia. ¿Y cómo consigo más trabajo? ¿Cómo consigo más horas? ¿Cómo consigo llegar a fin de mes? Ese tipo de inquietud es válida, es buena, legítima. Pero los padres hablan de un corazón falto de sosiego por el afán de amasar un poco más, duplicar mis ahorros. Ese tipo de corazón inquieto es señal de que es nuestro pecado. Y por último, ¿me he vuelto insensible a la misericordia? ¿Se ciegan mis ojos ante el necesitado? Esto también es señal del problema de la avaricia. Para acabar, la virtud, el músculo que hemos de fortalecer para acabar con la avaricia, es la generosidad. La generosidad. ¿Y quién más generoso que el Señor Jesucristo? ¿Y qué señal de mayor generosidad que la cruz de Cristo? Porque la cruz simboliza que Jesús, siendo rico, por ti se hizo pobre, para que, mediante su empobrecimiento, enriquecerte, dándote otra vez la amistad con Dios. Ser conmovidos por la cruz no es solo el ejemplo de Jesús, sino el poder en sí de la cruz. La cruz nos empodera para vivir de otra manera, para romper el patrón de la avaricia, para aprender a ser seres humanos plenamente vivos practicando la justicia. Medita en la cruz. De hecho, medita en una cruz hasta un cuadro. Medita que allí Jesús se empobreció para enriquecerte a ti. Esto tiene poder para romper el ciclo de la avaricia en nosotros. Dijo el autor C.S. Lewis que la única manera de saber que estamos siendo generosos es dar hasta que nos duele. Si cada vez que yo doy nunca me duele, nunca me supone ningún sacrificio, seguramente, según C.S. Lewis, estoy dando demasiado poco. Sugiero 2 prácticas. 2 prácticas. Primera, un diario de gratitud. Un bloc de notas, es en el móvil. Desarrollar el hábito
de poner con lápiz, papel, digitalmente, todas las cosas que Dios nos ha dado y nos da diariamente. Esto tiene un poder para romper el ciclo de la avaricia. Pondré un ejemplo, y no es para mérito ni nada, pero conocí a un pastor el otro día y él conoció a dos de mis hijos y me dijo, ¿tus hijos andan en la fe cristiana todavía? Y dije, sí, sin mérito de su papá, pues sí. Dice, no sabes cuán afortunado eres, porque no es la tónica aquí en Europa, que los hijos sigan en la fe. Y pensé, es verdad, o sea, con todo lo que yo dejo de desear como padre y mis hijos están allí, pues todavía en los caminos del Señor es un don, es para estar muy agradecidos. No, la queja nace sola, que si llueve, que si no llueve, que si hace frío, que hoy qué frío hoy, qué calor ayer, pero la gratitud es un arte cultivado y rompe con la queja, pero también rompe con el pecado de la avaricia. En segundo lugar, segundo consejo, hazte voluntario en un comedor social, un día a la semana. Hazte voluntario en un comedor social, un día a la semana. Verás otra realidad socioeconómica que romperá la avaricia. Aparte del disfrute, ¿no? Que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir el chute de alegría, de gozo, de simplemente servir. Lo que hace también el voluntariado te pone en contacto con otros que están mucho peor que tú. Y de allí también es un poder para romper la avaricia. Acabamos con unas palabras de Jesús sobre la generosidad. Dad, Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es imposible superar a Dios en lo que es ser dadivosos. Cuando nosotros damos, Dios siempre nos da mucho, mucho más en esta vida y también en la vida venidera. Acabemos con la avaricia cultivando el arte de la generosidad. Que el Señor nos ayude. Amén.